Buenas tardes para todos, señor Intendente Departamental de La Valleja, Mario García, señores directores de ANDE, Federico Perdomo, Martín Ambrosi, saludar a Carmen Sánchez con problemas de salud familiar, la presidenta de ANDE no puede estar hoy acá, saludar a los ediles presentes, saludar al directorio de la UTEC, que la verdad que siempre nos da una sorpresa positiva. Porque si hablaban de innovación, más que innovador que la UTEC además se meta en un centro PYME como se involucró acá en La Valleja, lo que habla a las claras cuando uno tiene claro el rumbo, ¿no? Y las luces largas en una universidad que tiene una característica tan especial, que tiene una concepción descentralizadora, pero sobre todo tiene la generación de oportunidades de desarrollo en función de las demandas que vienen. Uno recorre la UTEC en cualquier lado del país y la UTEC está vinculada siempre a la demanda de los sectores productivos, tecnológicos, pero siempre mirando para adelante en función de cuál va a ser la demanda, sobre todo formativa y laboral posterior. Así que también acompañados acá en la UTEC, no olfatean mal ellos. Cuando decidieron involucrarse acá es porque vieron que había un potencial de compromiso, de desarrollo y sobre todo una oportunidad de involucramiento de las pequeñas y medianas empresas aquí en La Valleja. Saludar a los alcaldes, a la señora de la prensa y sobre todo, bien decía Rodolfo, saludar a quienes van a ser beneficiarios. Miren qué contrasentido. Ayer de tarde estábamos con el presidente de la República en Paysandú. Estábamos anunciando la mayor inversión en la historia del Uruguay. Una inversión de 2.000 millones de dólares en una planta de gasolinas verdes a partir de hidrógeno verde y 2.000 millones de dólares asociados a esa planta para generar esa gasolina verde de 2.000 millones de dólares adicionales, 4.000 en total, vinculadas a las energías renovables, necesarias para producir ese hidrógeno verde y producir esa gasolina verde que va a ser exportada en Uruguay. Vamos a producir ahí casi 1/3 de la gasolina que se consume en el Uruguay, para exportar y quizá para el mercado interno, y además gasolina de avión, que va a ser sintética, que no va a ser de origen fósil. O sea, es todo innovación. El Uruguay se pone a la vanguardia tecnológica en el desarrollo y en lo ambiental. Ayer anunciamos 4.000 millones de dólares de inversión en Paysandú y zonas aledañas vinculadas a este proyecto que para mí es de los más lindos, que tiene que ver con el Uruguay que se viene. La segunda transformación energética tiene que ver con el hidrógeno verde y con la movilidad eléctrica. Y hoy, del otro lado del país, estamos inaugurando, como fuimos a varias de ellas, bien decía Federico, estuvimos nosotros en varias, estuvo el presidente, estuvo la ministra de Economía, estuvo la vicepresidenta, inaugurando estos centros pymes que van al eslabón más chico de la cadena empresarial. Anunciamos 4.000 millones de dólares y ahora tenemos yendo al eslabón más chico de la cadena empresarial hoy acá. Pero estas pymes MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, estas 200.000 MIPYMES que hay en todo el país, que son 98, por ahí, 97% de las empresas del Uruguay, 200.000 personas, que generan el 65% de la mano de obra privada en nuestro país, pero que solo representan el 20% de las ventas de la economía. Pero son los grandes generadores de ese microdesarrollo, de esa capilaridad económica de las localidades de todo el país, particularmente del interior. Por eso, cuando ANDE vino con el proyecto de generar estos centros pymes, asociados a consejos consultivos,
donde involucra al sector privado, y queremos agradecer no solo a la Intendencia, sino a todo el sector privado. Me dijeron que hay empresas forestales, creo que Foresur, está el Parque Salud, está Cementos Artigas, está la agropecuaria, la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, y hay alguna más que me estoy olvidando, pido disculpas, el Parque Minas. Ese consejo consultivo asociado a la ANDE, dándole asesoramiento, exigiendo presencia, ayudando en direccionar gran parte de la tarea que ANDE tiene, que es el apoyo, la capacitación, la asistencia técnica, los subsidios, la garantía de muchos créditos. Este ANDE que en la pandemia se hizo notar. Se hizo notar porque las empresas pequeñas y medianas y las microempresas fueron las que más sufrieron. Obviamente las que más sufrieron. Y hubo récord de préstamos garantizados, de créditos garantizados por ANDE, y récord de empresas atendidas. ¿Por qué? Porque también había en cada localidad, y a mí me gusta mencionarlo especialmente, Federico hablaba de la oficina o el centro PYME número 20, en cada localidad del país, o en la mayoría de las localidades del país, en las más alejadas, muchas veces a los centros de decisión, hay un centro PYME que asesora de la misma forma que puede estar asesorando ahí en la Ciudad Vieja. Y esto se llama, además de descentralización, para mí tiene un concepto mucho más lindo, más profundo, que es acercarle el Estado a la gente. Y tiene mucho que ver con la igualdad de oportunidades. Que si vivís en Bella Unión, tenés la misma posibilidad de capacitarte, de innovar, de tener asesoramiento técnico, de poder acceder a instrumentos, que si estás seguramente en una localidad mucho más poblada, con otro dinamismo y con otras oportunidades, ni que tal vez en la capital del país. Estos instrumentos que tienen que ver con la función específica de ANDE fueron potenciados también con un acompañamiento tributario. Durante mucho tiempo hubo mucho reclamo de las micro, pequeñas y medianas empresas en reclamos históricos que este gobierno, a pesar de la pandemia, en rendición de cuentas, en presupuesto y en la LUC, involucró algunos instrumentos tributarios que le generan más oportunidades a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la del literario. La posibilidad de tributar en función de la facturación. ¿Cuántas veces hemos sentido que a veces el peso de la tributación, cuando uno sube la persiana y enseguida al mes siguiente tiene que empezar a generar para poder tener una serie de costos fijos? Bueno, empezamos a través de un mecanismo tributario a las empresas literales, que son las más chiquitas, el más chiquito eslabón de la cadena, la posibilidad que puedan facturar en función de sus ventas, de su facturación, que puedan tributar en función de su facturación. Pero además, le generamos una oportunidad, para mí también en el mismo sentido, de alivianar el peso al inicio, ya que hay una voluntad de emprender, de arriesgar. Le alivianamos el peso al inicio cuando le exoneramos el primer año el 50% de aportes patronales y el segundo año 25% de aportes patronales. Cuando permitimos también que las empresas literales, que las más chiquitas, puedan venderles a las grandes superficies, a las grandes empresas, que ellas se la pueden deducir, un mecanismo que hasta ahora estaba vedado. Más a otra cantidad de instrumentos tributarios que se fueron dando, que son reclamos históricos de las pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de muchos años hacia atrás. Por eso, para nosotros venir acá, más allá de un gesto,
de apoyo, es un testimonio de cómo encaramos el Uruguay, de cómo sentimos el Uruguay y cómo pensamos el Uruguay para adelante. Que tiene que ver con, obviamente, con políticas económicas, porque atrás de esto, obviamente, estamos hablando de empresas, de emprendedores, de ayuda, de asistencia técnica. Debí decir que además muchos profesionales que van a trabajar acá, como trabajan en todos los centros pymes, son del departamento. Así lo han priorizado en ANDE, que son del departamento, o muchos vuelven a su departamento a venir a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Pero esto que son empresas, aunque sean pequeñas, son empresas que tienen su contabilidad, necesitan su rentabilidad, que llevan una cantidad de sacrificios, que son muchas veces pasan por una etapa de incubación, de implantación, de maduración, hasta que logran afianzarse. En los 3 primeros años de las micros y pequeñas empresas, de cada 2 que nacen, solo queda una. Y muchas veces tiene que ver por falta de acceso a información sobre instrumentos que hay, o a capacitación, o ayuda. Y el Estado lo que está haciendo es dar una mano, ser una muleta para que puedan caminar, empezar caminando. Es clave una política económica que sea seria, que sea responsable. Todo tiene que ver con todo. Ayer estaba la noticia también que otra calificadora de riesgo, la tercera ya, vuelve a subir la nota de Uruguay en términos históricos, la nota más alta en términos históricos. A pesar de la pandemia, la mayoría de los países le bajaron la nota. En algunos sacaron el grado inversor. Y a nosotros nos subieron en función de un estímulo, más que un premio, un estímulo a una trayectoria con responsabilidad económica y fiscal. ¿Qué tiene que ver eso con esto que estamos viendo hoy? Bueno, todo tiene que ver con todo. Tiene que ver con que eso pone al país en el foco de atracción de inversores globales. Ayer anunciamos una de ellas. Tiene que ver con el encarecimiento muchas veces del crédito. Uruguay vive tomando créditos. Tiene que ver con tasas de interés. Y tiene que ver sobre todo con el desarrollo, para mí lo más importante, de inversión y de empleo, porque estas calificadoras de riesgo son las que en el mundo tan globalizado, son las que muchas veces generan indicadores. Las inversiones son globales, generan indicadores que permiten que Uruguay esté en el centro muchas veces de esas inversiones. Esto tiene que ver con un trabajo del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional, con responsabilidad fiscal, con responsabilidad fiscal que nos permitió, entre otras cosas, tener el libro tributario, no solo para las pequeñas y medianas empresas, sino también para el IRPF y para los jubilados, como anunció el presidente de la República el 1 de marzo. Porque el año pasado, a pesar de los 2 primeros años que nos condicionó la pandemia, y vaya si nos condicionó la pandemia, Uruguay, el rebote post-pandemia fue mejor que en otros países, porque en la pandemia no cerramos la economía. Tuvimos estas férulas que permitió ayudar a que estas empresas, las pequeñas empresas, pudieran seguir andando. Que tiene que ver con subsidios, tiene que ver con el fondo COVID, que tiene que ver con instrumentos, que tiene que ver con instrumentos legislativos, con temas laborales, pero permitió que la economía pudiera seguir mientras cuidábamos la salud de los uruguayos. Y ese rebote post-pandemia del 22 fue mucho mejor que en otros países. El año pasado crecimos 4.9% de la economía. Tuvimos récord de exportaciones, bajó el informalismo. En casi todos los indicadores Uruguay se destacó, indicadores económicos. El mundo creció 2,5%, en la región el promedio en algunos casos fue una tercera parte de lo que creció el Uruguay. Pero esto es condición suficiente, no es necesaria. Es condición necesaria, pero no suficiente.
¿Para qué? Para la otra etapa, que es el aterrizaje del crecimiento, que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo. Y para nosotros es clave aterrizar el crecimiento económico en desarrollo. Y desarrollo es un plan avanzar de 500 millones de dólares para asentamientos. Desarrollo son cosas tangibles que le cambian la vida a la gente. Desarrollo es un plan de 280 millones de dólares para crear saneamiento en el interior del país en 61 localidades, aumentar de 50 a 75% el saneamiento en el interior del país. Desarrollo es tener una fuente alternativa segura e inagotable de agua potable para la zona metropolitana. Miren todo lo que podíamos haber evitado si se hubieran hecho las cosas a tiempo. Desarrollo es poder generar algunos mecanismos tributarios de estímulos a la inversión y a la construcción. Desarrollo que genera el empleo. Desarrollo es un plan de infraestructura de 3.500 millones de dólares, el más grande por lo menos en los últimos 40 años del Uruguay, en rutas, puentes, acceso. Desarrollo es haber puesto 90 nuevas bases para Internet en las zonas más alejadas, para datos, para también asegurar la igualdad de oportunidades. Eso es desarrollo. Y desarrollo también tiene que ver con la generación de estas oportunidades de centros pymes para poder apuntalar, apoyar, acompañar y ayudar a ese eslabón más chico, pero el más dinámico de la cadena productiva nacional. Así que gracias una vez más, Ande, por el compromiso, gracias a la Intendencia por el apoyo, gracias a la UTE por involucrarse, gracias a los que están en este Consejo Consultivo apoyando. Están haciendo una buena obra. Estamos generando oportunidades y estamos generando sobre todo la posibilidad que el Estado, que a veces se ve tan lejano, se acerque a dar una mano a los sectores que más lo necesitan. Miren, yo tenía un dato que me pasaron ayer, que estas pequeñas empresas, sobre todo las microempresas, que el año pasado pasaron por los centros PYME, en las 16.000 que creo que se atendieron en los centros PYME o que consultaron, el 54% se formalizaron. O sea, no tuvieron miedo de decir, en la condición que estaban, buscaron apoyo, buscaron ayuda, asistencia técnica, se capacitaron y entre otras cosas decidieron formalizarse. Es un paso enorme que tiene que ver con sentirnos todos pertenecientes y todos parte de un país que crece y un país que avanza. Así que muchas gracias por esta nueva oportunidad de desarrollo que generamos aquí en Minas, en La Valleja, y esperemos entrar a la Cañonera en breve. Gracias.